Millonario llega a casa y sorprende a una empleada protegiendo a su hija ciega, y lo que ve lo deja llorando. Alejandro Rivas nunca pensó que el día más feliz de su vida se convertiría en el más doloroso. Esa mañana salió de su casa con una mezcla de nervios y emoción que no podía ocultar. Iba manejando su camioneta por las calles de la ciudad, con las manos firmes en el volante, pero con la mente en el hospital, donde su esposa Mariana estaba a punto de dar a luz. Habían esperado ese momento durante años. Habían intentado todo: médicos, tratamientos, cambios de rutina, y finalmente, cuando ya casi habían perdido la esperanza, llegó el embarazo. Para Alejandro, ese bebé era un milagro, y para Mariana, era la razón de cada sonrisa en los últimos meses. Mientras avanzaba entre el tráfico, Alejandro recordaba la noche anterior. Mariana estaba acostada, con una mano sobre su vientre, hablando con la bebé como si ya estuviera en sus brazos. Le decía que la esperaba con todo su corazón, que su papá era un hombre fuerte y que la iba a cuidar siempre. Alejandro se había quedado mirándola, en silencio, sintiendo que nada en su vida podía ser más perfecto que ese momento. No imaginaba que sería el último en el que la vería tranquila, feliz, completa. Al llegar al hospital, todo se movía rápido. Enfermeras entrando y saliendo, médicos hablando entre ellos, luces blancas que hacían ver todo frío. Alejandro firmó papeles sin leerlos bien. Solo quería estar cerca de Mariana. Cuando por fin la vio, estaba en la camilla, respirando con dificultad, pero aún así logró sonreírle. Le tomó la mano con fuerza, como si no quisiera soltarla nunca. Alejandro le dijo que todo iba a salir bien, que ya casi conocerían a su hija, que después de ese día todo sería distinto. Mariana lo miró con una mezcla de amor y cansancio, y le dijo que pase lo que pase, cuidara a la niña. Esa frase se quedó clavada en él, aunque en ese momento no entendió por qué sonaba tan seria. El tiempo comenzó a sentirse extraño. Los minutos parecían horas. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sin poder quedarse quieto. Cada vez que alguien salía del quirófano, él levantaba la mirada con esperanza, pero nadie le decía nada claro. Hasta que finalmente, un doctor se acercó. Su expresión no era la que Alejandro esperaba. No había sonrisa, no había alivio. El doctor le pidió que se sentara. Alejandro sintió un nudo en el pecho, algo que no podía explicar. El doctor comenzó a hablar, pero por un momento Alejandro no entendía las palabras. Solo alcanzó a escuchar que hubo complicaciones, que hicieron todo lo posible, que la bebé estaba viva. Y luego llegó la frase que le rompió todo por dentro. Mariana no lo logró. Alejandro se quedó en silencio. No gritó, no lloró de inmediato. Solo sintió como si todo dentro de él se hubiera apagado. Miró al doctor, esperando que dijera que era un error, que había una confusión, pero no pasó. Esa era la realidad. En un solo momento, había perdido a la mujer con la que había construido su vida. No supo cuánto tiempo pasó, hasta que alguien le dijo que podía ver a su hija. Caminó por el pasillo con pasos lentos, como si cada paso pesara más que el anterior. Cuando entró a la habitación, vio a una pequeña envuelta en una cobija, tan frágil que parecía que podía romperse con solo mirarla. Una enfermera se la acercó y le dijo que era su hija, Valeria. Alejandro la tomó en brazos con cuidado, como si no supiera cómo hacerlo. La miró por primera vez, tratando de sentir algo que le diera sentido a lo que estaba viviendo. Y entonces, por fin, las lágrimas comenzaron a salir. No eran solo de tristeza, eran de confusión, de miedo, de no saber cómo seguir adelante sin Mariana. Valeria no lloraba fuerte, apenas hacía pequeños sonidos. Alejandro la observó con atención, intentando memorizar cada detalle de su rostro. Era tan pequeña, tan indefensa. En ese momento entendió que, aunque todo se había derrumbado, ella dependía completamente de él. Pero el golpe no terminó ahí. Unos minutos después, el mismo doctor regresó, esta vez con una expresión aún más delicada. Le explicó que habían notado algo en los ojos de la bebé, que necesitaban hacer estudios, pero que había señales claras de que Valeria no podía ver. Alejandro sintió que el aire le faltaba. Apenas había asimilado la muerte de Mariana, y ahora esto. El doctor siguió hablando, explicando términos que Alejandro no alcanzaba a comprender del todo. Lo único que entendió fue que su hija había llegado al mundo sin poder ver la luz, sin poder reconocer rostros, sin poder ver el mundo que él quería mostrarle. Alejandro miró a Valeria otra vez, buscando una señal, algo que le dijera que todo estaba bien, pero la realidad era otra. Su hija estaba en la oscuridad desde el primer día. Esa noche,
Alejandro no se movió del hospital. Se quedó sentado junto a la cuna, mirando a su hija dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana, escuchaba su voz, recordaba su risa, y el dolor volvía con más fuerza. Se preguntaba por qué había pasado eso, por qué todo había salido así cuando habían esperado tanto ese momento. Pero entre todo ese caos, hubo algo que empezó a cambiar dentro de él. Mientras observaba a Valeria, entendió que no podía quedarse atrapado en el dolor. No tenía opción. Ella estaba ahí, necesitándolo, dependiendo de él para todo. Y aunque no sabía cómo iba a hacerlo, tomó una decisión en silencio. Se inclinó un poco hacia la cuna y le habló a su hija con la voz quebrada. Le dijo que no sabía ser padre, que no sabía cómo llenar el vacío que Mariana había dejado, pero que iba a intentarlo todos los días, que no importaba lo difícil que fuera, no la iba a dejar sola. Esa promesa no borró el dolor, pero le dio una dirección. Alejandro salió del hospital al amanecer con su hija en brazos, y una vida completamente distinta a la que había imaginado. Ya no era el mismo hombre. Lo que antes le parecía importante, ahora no tenía sentido. Todo se reducía a una sola cosa: cuidar a Valeria, sin importar lo que tuviera que sacrificar. Los días después del hospital no se parecían en nada a la vida que Alejandro conocía. La casa, que antes estaba llena de risas, música y conversaciones, ahora se sentía demasiado silenciosa. Todo seguía en su lugar: las fotos de Mariana, sus cosas, su ropa doblada en el closet, pero ella ya no estaba, y ese vacío se sentía en cada rincón. Alejandro entró con Valeria en brazos, y por un momento se quedó quieto en la sala, sin saber por dónde empezar. La primera noche fue la más difícil. Valeria lloraba a ratos, no con fuerza, sino con un sonido pequeño que parecía más una búsqueda que un reclamo. Alejandro intentaba calmarla, la cargaba, caminaba con ella por la casa, le hablaba sin saber muy bien qué decir. Nunca había cambiado un pañal en su vida, nunca había preparado una mamila, nunca había tenido que encargarse de un bebé solo. Todo lo aprendió de golpe, entre el cansancio y el miedo de hacerlo mal. Dormía poco, apenas lo necesario. Se quedaba en el sillón con Valeria sobre su pecho, asegurándose de que respirara tranquila. Cada vez que ella se movía, él despertaba de inmediato. No confiaba en dejarla sola ni un segundo. Había algo en él que no le permitía relajarse, como si en cualquier momento pudiera perderla también. Con el paso de los días, empezó a crear una rutina. Se levantaba temprano, aunque en realidad casi no dormía. Preparaba todo lo necesario para Valeria, la alimentaba, la cambiaba, la cargaba. Canceló reuniones, delegó responsabilidades en su empresa, dejó de salir. Su mundo se redujo completamente a su hija, pero no todo era dolor. Poco a poco, empezó a notar cosas que lo sorprendían. Valeria reaccionaba a su voz. Cuando él le hablaba, ella se calmaba. Cuando la cargaba, se acomodaba en su pecho como si reconociera que estaba a salvo. Eso le daba una sensación extraña, como si a pesar de todo, estuvieran conectados de una forma muy fuerte. Un día, mientras la estaba alimentando, Valeria hizo un pequeño gesto con la boca, algo parecido a una sonrisa. Fue tan leve que Alejandro dudó si lo había imaginado, pero luego volvió a pasar, y en ese momento, algo cambió dentro de él. No borró el dolor, pero lo movió. Por primera vez desde que salió del hospital, sintió algo distinto a la tristeza. Conforme pasaban las semanas, empezó a conocerla mejor. Aprendió a distinguir cuándo tenía hambre, cuándo estaba incómoda, cuándo solo quería que la cargaran. También empezó a notar con más claridad su condición. Valeria no seguía la luz, no reaccionaba a movimientos frente a sus ojos. Los médicos habían sido claros, pero vivirlo día a día era otra cosa. Alejandro tomó la decisión de no ocultar la realidad. No iba a tratarla como si fuera frágil o limitada. Al contrario, empezó a hablarle más, a describirle todo lo que hacían. Le decía cuándo salían al jardín, cómo se sentía el sol, cómo eran los colores, aunque ella no pudiera verlos. Le explicaba los sonidos, los objetos, las personas que la visitaban. Al principio parecía que hablaba solo, pero poco a poco se dio cuenta de que Valeria respondía a su manera. Movía las manos, hacía sonidos, giraba la cabeza hacia su voz. Era su forma de entender el mundo. A los pocos meses, Alejandro decidió contratar ayuda. No porque no quisiera encargarse, sino porque sabía que necesitaba apoyo. Fue así como llegó Rosa, una mujer sencilla, con una mirada tranquila y una forma de hablar que transmitía confianza desde el primer momento. Rosa no hizo preguntas incómodas, ni intentó impresionar.
Simplemente empezó a ayudar. Tomaba a Valeria con cuidado, le hablaba con cariño, le cantaba canciones suaves mientras la cargaba. Alejandro observaba todo en silencio, al principio con desconfianza. No le gustaba dejar a su hija con alguien más, pero poco a poco fue viendo que Rosa realmente se preocupaba por ella. Con el tiempo, la presencia de Rosa hizo las cosas un poco más llevaderas. Alejandro pudo dormir algunas horas seguidas, pudo salir a resolver asuntos del trabajo sin sentir que dejaba a Valeria desprotegida, y cuando regresaba, siempre encontraba a su hija tranquila, bien cuidada. Los meses se convirtieron en años sin que Alejandro se diera cuenta. Su vida ya no giraba alrededor del pasado, sino de lo que tenía enfrente. Valeria empezó a crecer, a balbucear sus primeras palabras, a reconocer sonidos, a reír con más fuerza. A los 2 años, ya caminaba con cuidado, guiándose por los muebles, por las paredes, por la voz de su padre. Alejandro adaptó la casa para que pudiera moverse sin peligro. Quitó objetos, cubrió esquinas, dejó espacios libres. Cada cambio que hacía tenía un solo propósito: darle seguridad. Valeria no parecía triste. Al contrario, tenía una forma de ser que sorprendía a todos. Era dulce, tranquila y al mismo tiempo muy curiosa. Tocaba todo, preguntaba todo, quería entender todo a su manera. Cuando escuchaba la voz de Alejandro al llegar, sonreía de inmediato y corría hacia donde estaba, guiándose por el sonido. Ese momento se volvió el favorito de Alejandro. No importaba cómo hubiera sido su día, cuando Valeria lo abrazaba, todo lo demás dejaba de pesar tanto. A los 4 años, Valeria ya hablaba con claridad, hacía preguntas constantes, algunas que dejaban a Alejandro sin saber qué responder. Le preguntaba cómo era el cielo, cómo se veía el mar, qué color tenía su vestido. Alejandro hacía lo posible por explicarle con palabras sencillas, comparando sensaciones, describiendo lo que él veía. Había días difíciles, claro, días en los que Alejandro se sentía cansado, superado, incluso enojado con la vida, pero nunca con ella. Valeria era lo único que lo mantenía firme, lo único que le daba sentido a seguir adelante. Una noche, mientras la acostaba, Valeria le pidió que se quedara un rato más. Alejandro se sentó junto a su cama y empezó a hablarle como siempre, describiéndole historias sencillas. Ella escuchaba con atención, con una sonrisa tranquila. En ese momento, Alejandro la miró y entendió algo que no había podido ver antes. Su hija no era una carga, no era un recordatorio constante del dolor. Era todo lo contrario, era la razón por la que seguía de pie, y aunque el dolor por Mariana nunca desapareció, dejó de ser lo único que llenaba su vida, porque ahora, cada día, Valeria le enseñaba que incluso en medio de la oscuridad podía haber algo bueno. El tiempo siguió avanzando sin pedir permiso. Alejandro ya no contaba los días desde que Mariana se había ido, pero había momentos en los que su ausencia se sentía igual de fuerte que al principio. Aún así, su vida tenía un ritmo distinto. Todo giraba alrededor de Valeria, sus horarios, sus decisiones, incluso su forma de ver el mundo. Ya no era el hombre que solo pensaba en negocios y reuniones. Ahora era un papá que aprendía todos los días, a veces con errores, pero siempre con la intención de hacerlo mejor. Una tarde, mientras estaba en su oficina, uno de sus socios insistió en que saliera un rato. Le dijo que no podía seguir encerrado entre el trabajo y la casa, que necesitaba despejarse, aunque fuera unas horas. Alejandro no tenía ganas, pero después de tanta insistencia, aceptó. No quería, pero algo dentro de él también sabía que no podía vivir aislado para siempre. Esa noche llegó a un restaurante elegante, de esos donde la gente habla en voz baja y todo parece perfectamente acomodado. Se sentía fuera de lugar, no por el sitio, sino porque hacía mucho que no salía sin pensar en regresar rápido a casa. Se sentó con su socio y otras personas que apenas conocía. La conversación era ligera, temas de trabajo, anécdotas, risas que a él le costaban un poco. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Lucía estaba sentada en otra mesa, pero no pasó desapercibida, no solo por su apariencia, sino por la seguridad con la que se movía, la forma en que hablaba, cómo sonreía. En algún momento, alguien la presentó. Resultó que tenía relación con uno de los clientes de Alejandro. Se acercó a la mesa y se unió a la conversación como si ya conociera a todos. Lucía tenía 27 años y una manera muy natural de conectar con la gente. No parecía forzada ni interesada en impresionar, simplemente hablaba con soltura. Cuando le tocó hablar con Alejandro, lo miró directo, sin incomodidad, sin exageraciones. Le preguntó cosas simples.
¿A qué se dedicaba? Si le gustaba lo que hacía. Si tenía tiempo para disfrutar su vida fuera del trabajo. Alejandro respondió con calma, sin entrar en detalles personales. Pero Lucía no se quedó en la superficie. Notó algo en él. Le dijo que tenía una mirada cansada, como si cargara más de lo que mostraba. Alejandro se sorprendió. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, tan directo. Por un momento pensó en cambiar de tema, pero en lugar de eso, respondió con una media sonrisa y dijo que tal vez tenía razón. La conversación siguió fluyendo. Lucía no lo presionó, no le hizo preguntas incómodas. Solo estuvo ahí, hablando con él como si no hubiera prisa. Eso, para Alejandro, fue extraño y al mismo tiempo agradable. Esa noche, cuando regresó a casa, no dejó de pensar en ella. No era algo que le pasara seguido. Desde Mariana, no había permitido que nadie se acercara de esa forma, pero con Lucía había sido diferente. Los días siguientes, Lucía empezó a aparecer de nuevo, primero con mensajes breves, luego con invitaciones a tomar café, a salir a caminar, a cenar. Alejandro dudó al principio. No quería confundir las cosas. No quería sentirse culpable por seguir adelante, pero poco a poco empezó a aceptar. La primera vez que salieron solos, Alejandro estaba nervioso. No sabía cómo comportarse, qué decir. Sentía que había olvidado cómo era estar con alguien en ese sentido. Pero Lucía hizo que todo fuera sencillo. Hablaba de cosas cotidianas, hacía comentarios ligeros, reía sin exagerar. En algún momento, Alejandro le habló de Valeria. No entró en muchos detalles, pero mencionó que tenía una hija y que era lo más importante en su vida. Lucía reaccionó bien. Dijo que le parecía admirable, que no cualquiera asumía esa responsabilidad con tanto compromiso. Eso hizo que Alejandro bajara un poco la guardia. Con el paso de las semanas, las salidas se hicieron más frecuentes. Lucía empezó a formar parte de su rutina, no de forma invasiva, sino poco a poco. A veces lo acompañaba a eventos de trabajo, otras veces solo se veían para platicar. Alejandro se sentía distinto cuando estaba con ella. No era la felicidad que había tenido con Mariana, era algo más tranquilo, más ligero, como si por fin pudiera respirar sin sentir el peso constante del pasado. Un día, Lucía le preguntó si podía conocer a Valeria. Alejandro dudó, no porque desconfiara de ella, sino porque su hija era lo más importante que tenía. No quería exponerla a alguien que tal vez no se quedaría, pero después de pensarlo varios días, aceptó. El día que Lucía llegó a la casa, Alejandro estaba atento a cada detalle. Observaba todo, cómo hablaba, cómo se movía, cómo reaccionaba ante Valeria. No quería perder nada. Valeria estaba sentada en la sala cuando Lucía entró. Alejandro le explicó quién era. Lucía se acercó con calma, se agachó a su altura y le habló con una voz suave, pero clara. Le dijo su nombre y que tenía muchas ganas de conocerla. Valeria, como siempre, reaccionó guiándose por la voz. Sonrió ligeramente y dijo: «Hola». Lucía tomó su mano con cuidado, sin brusquedad. Ese gesto le dio cierta tranquilidad a Alejandro. Durante esa visita, todo parecía ir bien. Lucía jugó con Valeria, le hizo preguntas sencillas, se mostró paciente. No hubo nada que levantara sospechas. Al contrario, parecía que había una conexión natural. Después de que Lucía se fue, Alejandro le preguntó a Valeria qué le había parecido. Ella respondió que le había caído bien, que tenía una voz bonita. Esa respuesta hizo que Alejandro se sintiera más tranquilo. Con el tiempo, Lucía empezó a visitar más seguido la casa. Se integraba poco a poco, sin forzar nada. Rosa también la observaba. No decía nada, pero estaba atenta. Había algo en su forma de actuar que no terminaba de convencerla, aunque no podía señalar exactamente qué. Alejandro, en cambio, se permitía avanzar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tal vez podía tener algo más que solo responsabilidad y rutina. Pensaba que quizá no estaba mal darse una oportunidad. Una noche, mientras estaba solo en la sala, recordó a Mariana. Pensó en lo que había vivido con ella, en lo que habían planeado. Por un momento sintió culpa, pero luego miró hacia el cuarto de Valeria, escuchó su respiración tranquila y entendió que la vida seguía. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa decisión de abrir la puerta a alguien nuevo iba a cambiar todo mucho más de lo que imaginaba. La casa de Alejandro empezó a cambiar poco a poco, sin que él lo notara de inmediato. No fue algo brusco. No hubo un momento claro donde todo se volviera distinto. Fue más bien una serie de pequeños cambios que juntos
comenzaron a alterar el ambiente. Lucía ya no era solo una visita ocasional. Empezó a quedarse más tiempo, a aparecer sin necesidad de avisar, a moverse por la casa como si ya fuera parte de ella. Al principio, eso no le molestó a Alejandro. De hecho, le daba cierta tranquilidad verla cómoda, como si ese espacio también pudiera ser suyo. Después de tanto tiempo viviendo entre el silencio y los recuerdos, la presencia de alguien más traía movimiento, conversación, una sensación de normalidad que él creía haber perdido. Valeria también se fue acostumbrando a escuchar otra voz en la casa. Lucía le hablaba con un tono amable cuando Alejandro estaba cerca. Le preguntaba cómo estaba, qué había hecho en el día, si quería jugar o escuchar música. Y Valeria, con su forma sencilla de ver las cosas, respondía sin desconfianza. Para ella, cualquier persona que su papá acercara era alguien en quien podía confiar. Rosa, en cambio, observaba todo con más cuidado. Desde el primer día en que Lucía comenzó a ir más seguido, Rosa sintió algo que no supo explicar. No era un rechazo inmediato, ni una acusación clara. Era más bien una incomodidad, una sensación de que algo no encajaba del todo. Pero no dijo nada. Sabía cuál era su lugar, y no quería meterse en decisiones que no le correspondían. Rosa seguía con su rutina. Se encargaba de la casa, de la comida, de mantener todo en orden. Pero, sobre todo, de Valeria. La llevaba de un lado a otro, la ayudaba a vestirse, jugaba con ella, le hablaba con paciencia. Había creado un vínculo muy fuerte con la niña, uno que no necesitaba explicaciones. Valeria confiaba en ella sin dudar. Un día por la mañana, mientras Alejandro estaba en su oficina en casa revisando unos papeles, Lucía llegó sin avisar. Saludó con naturalidad, dejó su bolso sobre la mesa y caminó directo hacia la sala. Encontró a Valeria sentada en el piso, tocando sus juguetes, reconociendo formas con las manos. Lucía se acercó y se sentó junto a ella. Le preguntó qué estaba haciendo. Valeria respondió con una sonrisa, diciendo que estaba jugando a reconocer figuras. Lucía tomó uno de los juguetes y se lo dio en la mano. Todo parecía normal, pero en ese momento, Rosa apareció desde la cocina. Se quedó mirando la escena unos segundos. No dijo nada, solo observó. Había algo en la forma en que Lucía interactuaba con Valeria cuando Alejandro no estaba cerca que le generaba duda. No era algo evidente, era más bien una falta de calidez real, como si todo fuera correcto, pero vacío. Rosa se acercó y dijo que era hora de desayunar. Valeria se levantó de inmediato y tomó la mano de Rosa. Ese gesto no pasó desapercibido para Lucía. Se quedó viendo cómo la niña se alejaba con ella, con una expresión que no era clara, pero tampoco era amable. Con el paso de los días, esas pequeñas escenas comenzaron a repetirse. Lucía siempre era correcta. Nunca hacía algo que pudiera señalarse como abiertamente malo, pero Rosa notaba detalles, comentarios que sonaban normales, pero con un tono distinto, momentos en los que evitaba acercarse a Valeria si Alejandro no estaba, miradas que cambiaban en cuanto él entraba al lugar. Alejandro, por su parte, no veía nada extraño. Para él, todo estaba bien. Veía a Lucía integrarse, veía a su hija tranquila, veía la casa funcionando, y eso le bastaba. Después de todo lo que había pasado, no estaba buscando problemas. Quería creer que esta vez las cosas podían salir bien. Una tarde, decidieron comer juntos. Alejandro, Lucía, Valeria y Rosa estaban en la mesa. La conversación era sencilla. Alejandro hablaba de su trabajo. Lucía comentaba algunas cosas de su día. Valeria intervenía con preguntas o pequeños comentarios. En un momento, Valeria preguntó cómo se veía el vestido que llevaba puesto. Era algo que solía hacer. Le gustaba imaginar los colores, las formas, cómo se verían las cosas si pudiera verlas. Alejandro empezó a explicarle con calma, describiendo el color, la tela, cómo se movía. Lucía intervino diciendo que era un vestido bonito, pero lo dijo de una forma rápida, sin interés real. Valeria sonrió igual, porque para ella cualquier respuesta era valiosa, pero Rosa notó la diferencia. No era lo que dijo, era cómo lo dijo. Después de la comida, Alejandro tuvo que salir a una reunión. Antes de irse, le pidió a Rosa que cuidara a Valeria como siempre, y le dijo a Lucía que podía quedarse si quería. Lucía aceptó sin pensarlo. En cuanto Alejandro salió, el ambiente cambió ligeramente. No fue inmediato, pero se sentía distinto. Lucía dejó de sonreír tanto, dejó de hacer preguntas, se volvió más silenciosa. Se sentó en el sillón y empezó a ver su celular. Valeria se acercó a ella con uno de sus juguetes. Le preguntó si quería jugar.
Lucía levantó la mirada, dudó un segundo, y luego dijo que después. Valeria se quedó quieta, como esperando. Rosa, desde la cocina, observaba todo. Rosa decidió intervenir. Se acercó y le dijo a Valeria que podían jugar juntas. La niña aceptó de inmediato. Se sentaron en el piso y comenzaron a armar figuras. Rosa le hablaba, le explicaba, la guiaba con paciencia. Lucía las miraba desde el sillón. No decía nada, pero su expresión era distinta. Había algo de molestia, algo que no estaba ocultando del todo. Ese día, Rosa sintió con más fuerza que algo no estaba bien. No tenía pruebas, no tenía una razón clara para hablar con Alejandro, pero su instinto no se equivocaba. Y mientras la casa parecía seguir funcionando con normalidad, una tensión silenciosa comenzaba a crecer, sin que Alejandro pudiera verla todavía. Los cambios en la casa ya no eran tan sutiles como antes, aunque Alejandro seguía sin verlos del todo. Para él, las cosas seguían en orden. Tenía a Valeria bien, a Rosa apoyando como siempre y a Lucía ocupando cada vez más espacio en su vida. Pero mientras él se enfocaba en mantener ese equilibrio, había momentos que ocurrían cuando no estaba, pequeños detalles que poco a poco empezaban a formar algo más serio. Lucía ya no disimulaba tanto cuando Alejandro no estaba cerca. Su actitud cambiaba, aunque no de forma exagerada. Era más bien un tono distinto, una forma de hablar más seca, menos paciente. No gritaba, no hacía escándalos, pero sus palabras empezaban a tener un filo que no siempre era evidente. Una tarde, Rosa estaba en la cocina preparando la comida mientras Valeria jugaba en la sala. Lucía estaba sentada cerca, mirando su celular. Valeria, como solía hacer, empezó a hablar sola mientras tocaba sus juguetes, inventando historias. Era algo que la hacía feliz, algo que llenaba su mundo. En un momento, Valeria se levantó y caminó hacia donde estaba Lucía. Se detuvo frente a ella y le preguntó si podía contarle el juego que estaba inventando. Lucía levantó la mirada, la observó unos segundos y soltó un suspiro leve. Le dijo que estaba ocupada, que después, no fue lo que dijo, fue la forma. Valeria se quedó en silencio un momento, como intentando entender, luego asintió y regresó despacio a su lugar. Rosa escuchó todo desde la cocina. No dijo nada, pero su expresión cambió. Había algo en ese tipo de respuestas que no le gustaba. No era un rechazo abierto, pero tampoco había cariño. Minutos después, Valeria volvió a acercarse. Esta vez llevaba uno de sus juguetes en la mano. Lo extendió hacia Lucía, como ofreciendo compartirlo. Lucía lo miró sin interés. Le dijo que ya estaba grande para estar jugando así todo el tiempo, que debería aprender a hacer otras cosas. Valeria no respondió de inmediato. Bajó la mano lentamente, como si no supiera qué hacer con el juguete. Rosa dejó lo que estaba haciendo y salió de la cocina. Se acercó a Valeria y le dijo que el juego estaba muy bonito, que quería verlo. La niña sonrió de inmediato, como si necesitara ese pequeño apoyo. Tomó la mano de Rosa y se la llevó de regreso al lugar donde estaba jugando. Lucía las observó, con una expresión que ya no intentaba ocultar del todo su molestia. Ese tipo de momentos comenzaron a repetirse, siempre en ausencia de Alejandro. Siempre en pequeños espacios donde nadie más parecía notar lo que pasaba. Lucía no levantaba la voz, no hacía algo que pudiera señalarse fácilmente, pero sus palabras comenzaban a pesar más. Un día, mientras Rosa ayudaba a Valeria a acomodar sus cosas, escuchó a Lucía hablar desde la sala. Le estaba diciendo a la niña que no siempre iba a tener a alguien cuidándola, que el mundo no era tan fácil como ella creía. Valeria escuchaba en silencio, no respondía, solo estaba ahí, recibiendo palabras que no entendía del todo, pero que sentía distintas. Rosa salió de inmediato, se colocó cerca de ellas y preguntó si todo estaba bien. Lucía respondió con una sonrisa ligera, diciendo que solo estaba hablando con la niña, pero Rosa ya no tenía dudas de que algo estaba mal. Esa noche, cuando Alejandro regresó, todo parecía normal. Lucía lo recibió con una actitud tranquila, incluso cariñosa. Valeria corrió hacia él como siempre, guiándose por su voz, abrazándolo con fuerza. Rosa se mantuvo en su lugar, observando en silencio. Alejandro no notó nada fuera de lo común. Para él, era otro día más, otro día en el que todo parecía estar funcionando, pero al día siguiente, la situación subió un poco más de intensidad. Alejandro tuvo que salir temprano, dejó indicaciones como siempre, y se fue confiado. Lucía se quedó en la casa. Rosa estaba limpiando cuando escuchó a Valeria hablar desde su cuarto. Parecía inquieta.
Se acercó con cuidado y se detuvo antes de entrar. Escuchó la voz de Lucía. Le estaba diciendo a la niña que no siempre iba a poder quedarse ahí, que había lugares donde llevaban a niños que no tenían quien los cuidara, que si no aprendía a comportarse, podía terminar en uno de esos lugares. Valeria no entendía completamente, pero su tono de voz cambió. Se notaba confundida, asustada. Rosa entró de inmediato. No esperó más. Se colocó junto a Valeria y le preguntó qué pasaba. La niña se acercó a ella y la abrazó fuerte. Lucía se levantó, incómoda por la interrupción. Dijo que solo estaba hablando, que no había nada malo en eso. Pero Rosa ya no podía quedarse callada. Le dijo, con firmeza, que no tenía por qué decirle ese tipo de cosas a la niña, que Valeria no necesitaba escuchar eso. Lucía la miró con molestia. Le respondió que no se metiera en lo que no le correspondía, que ella sabía lo que hacía. El ambiente se tensó de inmediato. No hubo gritos, pero sí una confrontación clara. Rosa no retrocedió. Se quedó junto a Valeria, protegiéndola, sin apartarse. Lucía, al ver que no iba a ceder, decidió salir del cuarto. Pero antes de irse, lanzó una mirada que dejó claro que eso no iba a terminar ahí. Rosa se quedó con Valeria, acariciándole el cabello, hablándole con calma para tranquilizarla. La niña seguía aferrada a ella, como buscando seguridad. Ese momento marcó un cambio importante. Ya no era solo una incomodidad o una sospecha. Era algo real, y mientras Alejandro seguía sin ver lo que estaba pasando dentro de su propia casa, la tensión seguía creciendo, acercándose a un punto donde ya no podría ignorarse. Ese día comenzó como cualquier otro, o al menos eso parecía. Alejandro salió temprano de la casa después de despedirse de Valeria. Ella, como siempre, lo abrazó fuerte antes de que se fuera, guiándose por el sonido de sus pasos y su voz. Él le prometió que regresaría temprano, que esa tarde podrían jugar juntos un rato. Valeria sonrió y asintió, confiando completamente en esa promesa. Rosa estaba organizando la cocina mientras Lucía se arreglaba frente al espejo en la sala. No cruzaron muchas palabras esa mañana. El ambiente ya venía cargado desde días atrás, pero ambas mantenían una especie de calma tensa, como si ninguna quisiera ser la primera en provocar algo. Valeria pasó la mañana tranquila, jugó, escuchó música, hizo preguntas como siempre. Rosa estuvo con ella la mayor parte del tiempo, acompañándola, cuidando cada detalle. Lucía se movía por la casa, a veces cerca, a veces distante. No se involucraba mucho, pero tampoco se iba. Alrededor del mediodía, todo cambió. Rosa estaba en la lavandería cuando escuchó un tono de voz distinto desde la sala. No era un grito, pero tampoco era normal. Era firme, frío. De inmediato dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia donde venía el sonido. Cuando llegó, encontró a Valeria de pie, quieta, con las manos juntas frente a su cuerpo. Lucía estaba frente a ella. Le estaba diciendo que ya estaba cansada de lo mismo, que no podía seguir girando todo alrededor de una niña que ni siquiera podía ver. Las palabras salían sin filtro, sin cuidado. Valeria no respondía, solo escuchaba, sin entender completamente, pero sintiendo que algo no estaba bien. Lucía siguió hablando. Le dijo que su papá no iba a estar siempre para ella, que algún día tendría que aprender a valerse por sí misma. Y luego, sin suavizar nada, mencionó que existían lugares donde llevaban a niños que no podían ser cuidados, lugares donde nadie los visitaba. Valeria dio un pequeño paso hacia atrás. No lloraba, pero su respiración cambió. Era evidente que estaba asustada. En ese momento, Rosa entró sin pensarlo 2 veces. Se colocó rápidamente entre Lucía y la niña, acercándose a Valeria y tomándola en brazos. Le preguntó con voz firme qué estaba haciendo. Lucía se sorprendió por la interrupción, pero no retrocedió. Dijo que solo estaba hablando con la niña, que no tenía nada de malo decirle la verdad. Rosa no lo aceptó. Le dijo que eso no era verdad, que no tenía derecho a hablarle así, que Valeria no necesitaba escuchar ese tipo de cosas. Lucía dio un paso adelante, molesta. Le dijo que no se metiera, que ella no era nadie para cuestionarla, que solo era la empleada. Rosa sostuvo la mirada. No levantó la voz, pero su postura dejó claro que no iba a moverse. Valeria se aferraba a ella, escondiendo el rostro en su hombro. La tensión en ese momento era tan fuerte que parecía que el aire se había detenido. Fue justo en ese instante cuando la puerta principal se abrió. Alejandro entró antes de lo esperado. Al escuchar voces elevadas, caminó rápido hacia la sala. Lo que vio lo detuvo en seco. Rosa tenía a Valeria en brazos, protegiéndola,
mientras Lucía estaba frente a ellas, visiblemente alterada. Alejandro frunció el ceño, confundido. No entendía lo que estaba pasando, pero la escena no era normal. Preguntó de inmediato qué estaba ocurriendo. Rosa fue la primera en hablar. Dijo, sin rodeos, que Lucía le estaba diciendo cosas muy fuertes a Valeria, que la estaba asustando, que incluso le había hablado de llevarla a un lugar donde nadie la cuidaría. Lucía reaccionó rápido. Negó todo. Dijo que eso no era cierto, que Rosa estaba exagerando, que solo estaban hablando. Incluso insinuó que Rosa estaba intentando crear un problema donde no lo había. Alejandro miró a una y a otra, tratando de entender. Su expresión era de desconcierto total. Le preguntó a Lucía directamente si eso era verdad. Ella lo miró con seguridad y dijo que no, que jamás haría algo así. Luego miró a Rosa. Ella no bajó la mirada. Repitió lo que había escuchado, sin cambiar nada, sin adornar. Valeria no decía nada. Seguía abrazada a Rosa, en silencio. Alejandro sintió una presión fuerte en el pecho. No quería creer que algo así estuviera pasando. No quería pensar que había llevado a alguien a su casa, que pudiera hacerle daño a su hija. Pero tampoco esperaba que Rosa dijera algo así sin motivo. La situación lo rebasó. Sin tomarse el tiempo de pensar con calma, tomó una decisión. Le dijo a Rosa que eso no podía seguir así, que no iba a permitir conflictos dentro de su casa, que si había una acusación tan grave sin pruebas, no podía ignorarlo. Rosa intentó decir algo más, pero Alejandro la interrumpió. Le pidió que se fuera. El silencio que siguió fue pesado. Rosa no respondió de inmediato. Solo miró a Valeria, que seguía aferrada a ella. Con cuidado, la bajó al suelo y se inclinó un poco para hablarle. Le dijo que todo iba a estar bien. Luego se levantó y miró a Alejandro, no con enojo, sino con una mezcla de tristeza y decepción. Asintió ligeramente, como aceptando lo que acababa de pasar, aunque no estuviera de acuerdo. Sin decir más, caminó hacia la puerta. Valeria extendió la mano en dirección a donde Rosa se estaba alejando. La llamó, pero Rosa ya no se detuvo. Alejandro se quedó inmóvil, viendo cómo se iba, sin saber realmente si había hecho lo correcto. Lucía se acercó a él, tocándole el brazo, diciendo que había hecho bien, que no podía permitir ese tipo de situaciones, pero Alejandro no respondió de inmediato. Solo miró a su hija, que seguía de pie, en silencio, con una expresión que él no podía ver del todo, pero que claramente no era la de siempre, y en ese momento, aunque no lo entendía aún, algo dentro de su casa acababa de romperse. Después de que Rosa salió por la puerta, la casa quedó en un silencio extraño, incómodo. No era el mismo silencio de antes, ese al que Alejandro ya estaba acostumbrado desde la muerte de Mariana. Este era distinto, más pesado, como si algo se hubiera quedado incompleto, como si faltara una pieza importante. Alejandro se quedó de pie en la sala unos segundos, sin saber qué hacer. Lucía seguía a su lado, hablándole, diciéndole que había tomado la decisión correcta, que no podía permitir que alguien inventara cosas tan graves dentro de su propia casa, pero sus palabras parecían no entrar del todo en la cabeza de Alejandro. Valeria no se movía, seguía en el mismo lugar donde Rosa la había dejado, con las manos ligeramente levantadas, como si aún esperara sentirla cerca. Su respiración era tranquila, pero su postura no era la de siempre. Alejandro finalmente reaccionó. Caminó hacia ella y se agachó a su altura. Le preguntó si estaba bien, intentando sonar calmado. Valeria tardó un poco en responder. Luego asintió, pero no con la seguridad que él conocía. Le preguntó dónde estaba Rosa. Esa pregunta le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Alejandro dudó antes de contestar. Le dijo que Rosa ya no iba a estar con ellos por un tiempo. No supo cómo explicarlo mejor. No quería confundirla, pero tampoco sabía cómo decirle lo que había pasado. Valeria bajó un poco la cabeza. No lloró, no hizo un escándalo, pero su cuerpo se tensó ligeramente. Era una reacción silenciosa, pero clara. Lucía intervino, acercándose con una sonrisa que intentaba ser amable. Le dijo a la niña que no pasaba nada, que ahora ella iba a estar más tiempo en la casa, que podían hacer muchas cosas juntas. Valeria no respondió, solo giró un poco la cabeza hacia la voz, como hacía siempre, pero no mostró entusiasmo. Ese detalle pasó desapercibido para Lucía, pero no para Alejandro, aunque en ese momento decidió no darle importancia. La tarde siguió, pero nada se sentía igual. Alejandro intentó continuar con la rutina, pero cada cosa parecía fuera de lugar. Preparó la comida, ayudó a Valeria con sus cosas, trató de mantener la normalidad. Pero cada vez que miraba hacia donde Rosa solía estar, notaba el vacío.
Esa noche fue aún más difícil. Valeria no quería dormir. No decía mucho, pero pedía constantemente que Alejandro se quedara cerca. Le pidió que le contara historias, que no apagara la luz, aunque ella no pudiera verla. Eran pequeños detalles que dejaban claro que algo no estaba bien. Alejandro se quedó junto a su cama más tiempo de lo normal. Le hablaba, tratando de calmarla, pero en el fondo también intentaba calmarse a sí mismo. Cuando finalmente Valeria se quedó dormida, Alejandro salió del cuarto y se sentó en la sala. Lucía se acercó de nuevo. Se sentó a su lado y comenzó a hablarle con suavidad. Le dijo que entendía que era difícil, pero que había hecho lo correcto, que Rosa no debía haberlo puesto en esa situación, que había cruzado un límite. Alejandro la escuchaba, pero no respondía mucho. Había algo que no terminaba de encajar. No podía ignorar la forma en que Valeria había reaccionado. No podía dejar de pensar en la expresión de Rosa antes de irse. No parecía la de alguien que estaba mintiendo. Pero al mismo tiempo, Lucía hablaba con seguridad, sin dudar, sin mostrar nerviosismo. Eso lo confundía aún más. Los días siguientes no ayudaron a aclarar las cosas. Sin Rosa, la rutina cambió completamente. Alejandro tuvo que reorganizar todo. Contrató ayuda temporal para algunas tareas de la casa, pero nadie lograba conectar con Valeria como ella lo hacía. Valeria estaba más callada, seguía haciendo sus cosas, pero ya no hablaba tanto, ya no hacía tantas preguntas. Pasaba más tiempo en silencio, sentada, tocando sus juguetes sin la misma emoción. Alejandro intentaba animarla, pero no siempre lo lograba. Lucía, por su parte, empezó a tomar más control dentro de la casa. Organizaba cosas, decidía cambios, daba opiniones sobre todo, a veces sin que Alejandro se lo pidiera. Al principio, él lo veía como una forma de ayudar, pero poco a poco empezó a sentirse invadido, aunque no lo decía en voz alta. Una tarde, Alejandro estaba en su oficina cuando escuchó a Valeria llamar. No era un grito, pero había urgencia en su voz. Salió rápido y la encontró en la sala, de pie, buscando con las manos el respaldo de un sillón. Le preguntó qué pasaba. Valeria respondió que no encontraba a nadie. Lucía estaba en la casa, pero no había respondido cuando la niña la llamó. Ese detalle volvió a generar una duda en Alejandro. No dijo nada en ese momento, pero lo notó. Esa noche, mientras cenaban, Alejandro observó más. Prestó atención a los gestos, a las palabras, a los silencios. Lucía seguía actuando con normalidad, incluso con cariño cuando él estaba presente, pero había momentos en los que su expresión cambiaba ligeramente cuando pensaba que nadie la veía. Valeria, en cambio, seguía distante. En un momento, Alejandro le preguntó si quería que Lucía la ayudara con algo. Valeria dudó. Fue un segundo, pero suficiente para notarse. Luego dijo que no, que estaba bien. Ese pequeño gesto se quedó en la mente de Alejandro. Esa noche, después de acostar a su hija, se quedó un rato más en la puerta de su cuarto, escuchando su respiración, y por primera vez desde que tomó la decisión de despedir a Rosa, una idea comenzó a formarse con más claridad. Tal vez se había equivocado, pero aún no estaba listo para aceptarlo por completo. Y mientras esa duda crecía en silencio, las consecuencias de su decisión empezaban a hacerse más evidentes dentro de su propia casa. A la mañana siguiente, la casa amaneció con una calma que no se sentía natural. Alejandro se levantó más temprano de lo normal, como si su cuerpo no le permitiera seguir durmiendo. Caminó hacia la cocina en silencio, preparó café y se quedó un momento apoyado en la barra, mirando sin realmente ver nada. Tenía la sensación de que algo no estaba bien, pero no lograba ordenar sus ideas. Valeria todavía dormía. Desde su cuarto no salía ningún sonido. Antes, a esa hora, ya estaría despierta, llamándolo o hablando sola mientras jugaba. Ese cambio pequeño fue lo primero que le apretó el pecho. Lucía apareció unos minutos después, arreglada como siempre, con esa seguridad que no se le movía ni un poco. Lo saludó con naturalidad, como si nada hubiera pasado el día anterior. Le preguntó si había dormido bien. Alejandro respondió con un gesto corto, sin entrar en detalles. No tenía ganas de hablar mucho. Se sentaron a desayunar. Lucía hablaba de cosas simples, de planes, de lo que podían hacer más tarde. Alejandro la escuchaba, pero su mente estaba en otro lado. Cada tanto miraba hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Valeria. Después de unos minutos, decidió ir a verla. Caminó despacio y abrió la puerta con cuidado. Valeria ya estaba despierta. Estaba sentada en la cama, con las manos sobre las sábanas, como si estuviera esperando algo. Al escuchar el ruido, giró la cabeza de inmediato. Preguntó si era él.
Alejandro se acercó rápido y le dijo que sí. Se sentó a su lado y le acarició el cabello. Le preguntó cómo había dormido. Valeria tardó en responder. Luego dijo que bien, pero su tono no era convincente. Alejandro intentó mantener la normalidad. Le dijo que era hora de levantarse, que iban a desayunar. La ayudó a ponerse de pie. La guió hacia el baño, como hacía siempre. Pero había algo distinto. Valeria no hablaba mucho, no hacía preguntas, no comentaba nada, solo seguía las indicaciones. Cuando llegaron a la cocina, Lucía la saludó con una sonrisa. Le dijo buenos días con un tono dulce, como si quisiera mostrar cercanía. Valeria respondió en voz baja, sin entusiasmo. Se sentaron a la mesa. Alejandro intentó iniciar una conversación, preguntándole a Valeria qué quería hacer ese día. Ella dudó unos segundos. Luego, sin levantar la voz, dijo algo que detuvo todo. Dijo que quería ver a Rosa. El silencio fue inmediato. Lucía bajó la mirada un instante y luego volvió a sonreír, como si no le diera importancia. Dijo que Rosa ya no trabajaba ahí, que ahora iban a hacer las cosas de otra forma. Pero Valeria no respondió a Lucía. Giró un poco la cabeza hacia donde estaba su papá. Le preguntó si Rosa había hecho algo malo. Alejandro sintió un golpe directo. No esperaba esa pregunta tan clara. Dudó antes de responder. Le dijo que había habido un problema, que a veces los adultos no se ponen de acuerdo. Valeria se quedó en silencio unos segundos más, y entonces habló otra vez. Dijo que Rosa no había hecho nada malo. Alejandro la miró fijo. No esperaba esa respuesta tan directa. Le preguntó por qué decía eso. Valeria respiró un poco más hondo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Dijo que Rosa siempre la cuidaba, que siempre estaba con ella, que nunca le decía cosas feas. Luego hizo una pausa, y agregó algo que hizo que todo dentro de Alejandro se moviera. Dijo que Lucía sí le había dicho cosas que la asustaban. Lucía reaccionó de inmediato. Se enderezó en la silla y negó con la cabeza. Dijo que eso no era cierto, que la niña estaba confundida, que seguramente había entendido mal. Pero Valeria negó suavemente. Dijo que no, que ella escuchaba bien, que Lucía le había dicho que la podían llevar a un lugar donde los niños se quedaban solos. El aire en la cocina se volvió pesado. Alejandro sintió cómo le cambiaba la expresión sin poder evitarlo. Miró a Lucía. Ella seguía negando, ahora con un poco más de insistencia. Dijo que era absurdo, que jamás diría algo así, que alguien estaba metiéndole ideas a la niña. Alejandro volvió a mirar a Valeria. Le preguntó con calma si estaba segura de lo que decía. Valeria asintió, no dudó. Dijo que sí, que Rosa la había defendido, que por eso Lucía se había enojado. Esas palabras no sonaban como una confusión, no eran inventadas, tenían una claridad que Alejandro no podía ignorar. Su mente empezó a moverse rápido. Recordó la escena del día anterior. Recordó cómo encontró a Rosa protegiendo a Valeria. Recordó la forma en que Lucía habló, la seguridad con la que negó todo, y ahora tenía la voz de su hija diciendo lo contrario. Una parte de él quería seguir creyendo que había una explicación simple, que todo era un malentendido, pero otra parte, más fuerte, comenzaba a aceptar algo que no quería, que tal vez había cometido un error. Lucía siguió hablando, intentando controlar la situación. Dijo que no podían tomar en serio lo que decía una niña, que era fácil confundirla, que alguien la había influenciado, pero Alejandro ya no la escuchaba igual. Había algo que no encajaba. Valeria nunca mentía. No tenía razones para hacerlo. No inventaba cosas así. Y sobre todo, no tenía miedo de hablar cuando algo no estaba bien. El silencio volvió a instalarse en la mesa. Nadie sabía cómo seguir la conversación. Alejandro se levantó lentamente. Dijo que necesitaba pensar. No levantó la voz, no hizo un escándalo, pero su tono dejó claro que algo había cambiado. Lucía intentó detenerlo, decir algo más, pero él no respondió. Caminó hacia la sala y se quedó de pie unos segundos, respirando hondo. La duda que había empezado el día anterior ahora era mucho más fuerte. Y por primera vez desde que todo pasó, comenzó a preguntarse si realmente había tomado la decisión correcta. Alejandro no pudo concentrarse en nada durante el resto de la mañana. Las palabras de Valeria seguían repitiéndose en su cabeza una y otra vez, como si no lo dejaran avanzar. Caminaba de un lado a otro en la sala. Se detenía, volvía a moverse. No lograba encontrar calma. Lucía intentó acercarse un par de veces. Le hablaba con un tono tranquilo, diciéndole que no debía darle tanta importancia,
que los niños a veces mezclaban cosas, que seguramente había entendido mal, pero ahora, cada palabra que decía le generaba más dudas que tranquilidad. Alejandro ya no la miraba igual. Había algo en su forma de hablar que antes le parecía segura, firme, y ahora le sonaba demasiado perfecta, como si estuviera cuidando cada detalle para no dejar espacio a preguntas. Después de un rato, Alejandro tomó una decisión. Sin decir nada, caminó directo hacia su estudio, cerró la puerta detrás de él y se quedó unos segundos de pie frente al escritorio. Su mirada se fijó en una pequeña pantalla que casi nunca usaba, el sistema de cámaras de seguridad. No era algo que revisara con frecuencia. Las había instalado tiempo atrás por seguridad, más por costumbre que por necesidad, pero en ese momento se convirtieron en lo único que podía darle una respuesta clara. Se sentó lentamente y encendió el monitor. Sus manos se movían con una mezcla de duda y urgencia. Buscó las grabaciones del día anterior, justo en el horario en que todo había pasado. El video comenzó a correr. Al principio no se veía nada fuera de lo normal. La sala estaba tranquila. Valeria jugaba en el piso, moviendo sus manos sobre los juguetes como siempre. Lucía estaba sentada en el sillón, mirando su celular. Alejandro se inclinó un poco hacia la pantalla, concentrado. Pasaron unos segundos, y entonces todo empezó a cambiar. Valeria se levantó y caminó hacia Lucía. Se detuvo frente a ella intentando hablarle. Alejandro no podía escuchar el audio, pero podía ver los gestos, las expresiones. Lucía levantó la mirada, respondió algo corto y volvió a su celular. Valeria se quedó ahí unos segundos, como esperando. Luego regresó lentamente a su lugar. Alejandro frunció el ceño. El video avanzó. Valeria volvió a acercarse. Esta vez llevaba un juguete en la mano. Se lo ofreció. Lucía lo miró sin interés y dijo algo que claramente no fue amable por la expresión de la niña. Valeria bajó la mano. Ese pequeño gesto fue suficiente para que algo dentro de Alejandro comenzara a romperse. Pero lo que vino después fue peor. El video mostró el momento en que Rosa entró al área. Se detuvo al ver la escena. Observó unos segundos y luego se acercó a Valeria, llevándola con ella. Hasta ahí, todo coincidía con lo que había imaginado. Pero entonces, avanzó un poco más. Y ahí lo vio. Lucía se levantó cuando Rosa no estaba en la sala. Caminó hacia donde estaba Valeria. Se inclinó frente a ella y comenzó a hablarle. Aunque no había sonido, su expresión era clara. No era una sonrisa. No era suavidad. Era dureza. Valeria se quedó completamente quieta. Lucía siguió hablando, moviendo las manos, señalando hacia la puerta, hacia el exterior. Alejandro sintió un frío en el cuerpo. Sabía exactamente qué significaban esos gestos. El video continuó. Valeria dio un pequeño paso hacia atrás. Lucía avanzó un poco más. Y en ese momento, Rosa apareció de nuevo. Entró rápido. Se colocó entre ellas. Tomó a Valeria en brazos. Su movimiento fue inmediato. Protector, sin duda. Lucía reaccionó con molestia. Su postura cambió. Su rostro también. Se notaba claramente que no estaba contenta con la intervención. Alejandro se quedó inmóvil. El momento exacto en el que él había llegado también estaba ahí. Se vio entrando, observando la escena, confundido. Pero ahora, al ver todo desde fuera, desde el inicio, la imagen era completamente distinta. Rosa no estaba atacando. Rosa estaba protegiendo. Y Lucía no era la persona que él había creído. Alejandro detuvo el video. El silencio en el estudio se volvió insoportable. Se recargó en la silla, pasando una mano por su rostro. No podía negar lo que acababa de ver. No había duda. No había confusión. Todo estaba claro. Sintió un golpe fuerte en el pecho. Una mezcla de culpa, enojo y decepción. Había fallado. No solo había tomado una mala decisión. Había dejado sola a su hija en un momento en el que más lo necesitaba. Y peor aún, había apartado a la única persona que realmente la estaba cuidando. Se levantó de la silla de golpe. No pensó más. Abrió la puerta del estudio y salió directo hacia la sala. Lucía estaba ahí, tranquila, como si nada estuviera pasando. Cuando lo vio, sonrió ligeramente. Pero esa sonrisa no duró. Alejandro la miró de una forma que ella no había visto antes. Ya no había duda en su expresión. Ya no había confusión. Había certeza. Y esa certeza lo cambiaba todo. Alejandro se quedó unos segundos de pie en medio de la sala, mirando a Lucía sin decir una sola palabra. Ella notó de inmediato que algo había cambiado. Ya no era la mirada confundida de antes, ni la duda que podía manejar con palabras. Esta vez había algo más firme,
más frío. Lucía dejó el celular a un lado y se levantó despacio. Intentó mantener la calma. Le preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Su tono era el mismo de siempre, controlado, como si no hubiera motivo para preocuparse. Pero Alejandro no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más hacia ella, sin apartar la mirada. Su expresión era seria, tensa, como si estuviera conteniendo todo lo que llevaba dentro. Finalmente habló. Le dijo que había visto todo. Lucía parpadeó, sorprendida por un segundo. No esperaba eso, pero reaccionó rápido. Frunció ligeramente el ceño y preguntó a qué se refería. Alejandro no se movió. Le dijo, con claridad, que había revisado las cámaras. El silencio cayó de golpe. Lucía no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron apenas, como buscando una salida rápida, una forma de darle la vuelta a la situación. Pero Alejandro no le dio tiempo. Le dijo que había visto cómo le hablaba a Valeria cuando nadie más estaba cerca, cómo cambiaba su actitud, cómo la hacía retroceder con lo que le decía. Lucía negó con la cabeza, ahora con más fuerza. Dijo que eso no era lo que parecía, que todo se podía malinterpretar, que estaba sacando conclusiones apresuradas. Alejandro apretó los labios. Esa respuesta solo confirmaba lo que ya sabía. Le dijo que no intentara darle la vuelta, que no era un malentendido, que lo había visto todo desde el inicio. Lucía dio un paso hacia él, intentando recuperar el control. Le dijo que estaba exagerando, que tal vez estaba viendo lo que quería ver porque su hija le había metido ideas, pero esa frase fue un error. Alejandro reaccionó de inmediato. Le dijo que no volviera a poner en duda a su hija, que Valeria nunca mentía, que no necesitaba inventar nada. Su voz no fue un grito, pero tenía una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Lucía guardó silencio unos segundos. Por primera vez, su seguridad se tambaleó, pero no se rindió. Le dijo que todo lo había hecho por él, que estaba intentando ayudar, que no era fácil convivir con una situación así, que él no veía las cosas con claridad porque estaba demasiado involucrado. Alejandro la miró como si no la reconociera. Le preguntó qué significaba eso. Lucía respondió que Valeria necesitaba disciplina, que no podía crecer creyendo que todo giraba a su alrededor, que alguien tenía que poner límites. Cada palabra que decía solo empeoraba la situación. Alejandro dio un paso atrás, negando ligeramente con la cabeza. Le dijo que no tenía derecho, que no era su hija, que no entendía lo que estaban viviendo. Lucía intentó acercarse más, tocarle el brazo, pero él se apartó. Ese gesto marcó un punto claro. La distancia ya no era solo física. Alejandro respiró hondo antes de hablar otra vez. Le dijo que se fuera. Lucía se quedó quieta. Preguntó si hablaba en serio. Alejandro respondió que sí, que no iba a permitir que alguien tratara así a su hija dentro de su propia casa, que no importaba cuánto tiempo llevaran viéndose, ni lo que hubiera entre ellos. Eso no cambiaba nada. Lucía cambió de expresión. La calma que había intentado mantener desapareció. Le dijo que estaba cometiendo un error, que estaba tirando todo por una confusión, que iba a arrepentirse. Pero Alejandro no dudó. Le repitió que se fuera. El silencio volvió a llenar la sala. Lucía lo miró unos segundos más, como esperando que cambiara de opinión. Pero no pasó. Finalmente, caminó hacia la mesa, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Sin voltear completamente, dijo que él no sabía en lo que se estaba metiendo, que no todo era tan simple como creía. Esa frase quedó en el aire. Luego salió. La puerta se cerró con un sonido seco. Alejandro se quedó solo en la sala. No se movió de inmediato. Se quedó de pie, respirando hondo, como si necesitara recuperar el control de sí mismo. Todo había pasado muy rápido, pero al mismo tiempo sentía que llevaba días acumulando esa tensión. Después de unos segundos, reaccionó. Caminó directo hacia el cuarto de Valeria. Abrió la puerta con cuidado. Ella estaba sentada en la cama, con las manos sobre las piernas, como si estuviera esperando. Al escuchar sus pasos, giró la cabeza. Preguntó si era él. Alejandro se acercó de inmediato y se sentó a su lado. Le dijo que sí, que estaba ahí. Valeria no preguntó por Lucía. No hizo falta. Alejandro tomó su mano con suavidad. Le dijo que todo estaba bien, que ya no tenía que preocuparse. Valeria no respondió con palabras, pero su cuerpo se relajó un poco. Se acercó más a él, apoyándose en su brazo. Ese gesto, tan simple, fue suficiente para que Alejandro sintiera otra vez ese peso en el pecho, pero ahora distinto. No era solo dolor, era culpa, porque entendía que había tardado en ver algo que estaba pasando frente a él. Se quedó ahí un rato, sin hablar, solo acompañándola.
y mientras la sostenía, una idea se hizo cada vez más clara en su mente. Tenía que arreglar lo que había hecho, tenía que encontrar a Rosa, porque ahora sabía, sin ninguna duda, que ella había sido la única que realmente estuvo del lado de su hija, cuando él no supo ver la verdad. Alejandro no esperó al día siguiente. Apenas terminó de acostar a Valeria esa noche, tomó sus llaves y salió de la casa con una idea fija en la cabeza. No podía dejar pasar más tiempo. Cada minuto que había dejado pasar desde que Rosa se fue, le pesaba como si hubiera sido una traición. Subió a su camioneta y se quedó unos segundos con las manos en el volante, respirando hondo, tratando de ordenar lo que iba a decir cuando la tuviera enfrente. No era fácil. No era solo pedir disculpas. Era reconocer que se había equivocado de la peor manera posible. Encendió el motor y manejó directo hacia la dirección que tenía registrada en los datos de Rosa. Nunca había ido antes. No lo había necesitado. Pero ahora ese lugar se sentía como el único sitio al que tenía que llegar. El trayecto se le hizo más largo de lo normal. Iba repasando todo una y otra vez. La escena en la casa, la mirada de Rosa cuando la despidió, la voz de Valeria esa mañana, las imágenes de las cámaras. Todo se mezclaba, y mientras más lo pensaba, más claro tenía que no había excusa para lo que había hecho. Cuando finalmente llegó, se encontró con una calle sencilla, casas pequeñas, algunas con luz encendida, otras ya en silencio, nada que ver con el mundo en el que él vivía. Bajó del coche, caminó despacio hasta la puerta y tocó. No hubo respuesta al inicio. Tocó otra vez, esta vez un poco más firme. Pasaron unos segundos hasta que la puerta se abrió. Rosa apareció, sorprendida al verlo. No esperaba que estuviera ahí. Su expresión cambió en cuanto lo reconoció. No era enojo, pero tampoco era cercanía. Era más bien una mezcla de distancia y cautela. Alejandro se quedó quieto frente a ella, sin saber cómo empezar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Rosa fue la primera en hablar. Le preguntó qué hacía ahí. Su tono era respetuoso, pero firme. No había espacio para confianzas. Alejandro tragó saliva antes de responder. Le dijo que necesitaba hablar con ella. Rosa dudó un momento. Miró hacia dentro de la casa y luego volvió a verlo. Finalmente, abrió un poco más la puerta y le permitió pasar. Alejandro entró despacio, observando el lugar sin detenerse demasiado. Era una casa sencilla, limpia, con lo necesario. Nada más. Rosa cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, esperando que hablara. No lo invitó a sentarse. No hizo nada más. Solo lo miró. Alejandro respiró hondo. No podía darle vueltas. Le dijo directamente que se había equivocado, que había visto las cámaras, que sabía todo lo que realmente había pasado. Rosa no respondió de inmediato. Su expresión no cambió demasiado, pero sus ojos reflejaron algo. No sorpresa, no alivio, sino algo más cercano a una confirmación de lo que ya esperaba. Alejandro continuó. Le dijo que ella tenía razón, que había estado protegiendo a Valeria, que no debió dudar de ella, que no debió haberla sacado de la casa así. Su voz no era fuerte, pero sí sincera. No estaba intentando justificarse. Rosa cruzó los brazos, escuchando en silencio. Cuando Alejandro terminó, hubo un momento largo sin palabras. Luego ella habló. Le dijo que no necesitaba explicaciones para saber lo que había pasado, que desde el momento en que él decidió creer otra cosa, ya estaba claro todo. Alejandro bajó la mirada un instante. No podía discutir eso. Rosa continuó, sin levantar la voz. Le dijo que lo que más le había dolido no fue perder el trabajo, que estaba acostumbrada a salir adelante, que lo que le dolió fue que no protegiera a su hija cuando más lo necesitaba. Esa frase le pegó directo. Alejandro levantó la mirada, con una expresión más pesada. Le dijo que lo sabía, que no tenía forma de cambiar lo que hizo, pero que quería intentarlo, que quería arreglarlo de alguna manera. Rosa no respondió de inmediato. Caminó un par de pasos dentro de la casa, como si necesitara moverse para pensar. Luego se giró hacia él otra vez. Le preguntó qué era exactamente lo que quería. Alejandro fue claro. Le pidió que regresara, que volviera a trabajar con ellos, que Valeria la necesitaba, que él también. Rosa lo miró fijamente. No fue una mirada dura, pero sí directa. Le preguntó si estaba seguro, si esta vez iba a confiar en ella de verdad. Alejandro asintió sin dudar. Le dijo que sí, que no iba a volver a cometer el mismo error, que ahora sabía lo que estaba en juego. Rosa guardó silencio otra vez. No parecía convencida del todo, pero tampoco cerró la puerta. Miró hacia una pequeña mesa donde había algunas cosas personales, como si estuviera pensando en su situación.
Luego volvió a verlo. Le dijo que necesitaba el trabajo, que no iba a mentir, que tenía responsabilidades y que no podía darse el lujo de rechazar una oportunidad así. Alejandro escuchó sin interrumpir. Rosa continuó. Le dijo que aceptaba regresar, pero que las cosas tenían que ser claras, que no iba a tolerar una situación como la anterior, que si volvía a pasar algo así, se iría sin mirar atrás. Alejandro aceptó de inmediato. No tenía nada que negociar. Sabía que no estaba en posición de pedir condiciones. Rosa asintió ligeramente. No sonrió, pero su postura cambió un poco. Ya no era tan distante. Alejandro soltó el aire que llevaba conteniendo. Sintió que, al menos, había dado el primer paso para corregir lo que había hecho. Se acercó un poco más y le dijo gracias. Rosa no respondió con palabras. Solo hizo un gesto leve con la cabeza. No necesitaba más. Antes de salir, Alejandro se detuvo un momento. Le dijo que Valeria la extrañaba, que había preguntado por ella. Esa vez, la expresión de Rosa sí cambió. Fue algo breve, pero real, una mezcla de cariño y preocupación. Asintió otra vez, esta vez con más suavidad. Alejandro salió de la casa con una sensación distinta a la que tenía al llegar. No era alivio completo, pero sí un poco de calma. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos había dado un paso en la dirección correcta. Y mientras caminaba hacia su coche, entendió que no solo estaba recuperando a alguien que trabajaba en su casa, estaba recuperando a la persona que había estado ahí cuando él no supo estar. A la mañana siguiente, la casa volvió a tener movimiento desde temprano, pero esta vez era distinto. Alejandro se levantó antes de lo habitual, no por preocupación, sino por una mezcla de nervios y expectativa. Sabía que ese día Rosa regresaría, y aunque parecía algo sencillo, para él tenía mucho peso. No era solo que volviera a trabajar, era una oportunidad para reparar algo que había roto con sus propias manos. Se preparó rápido y pasó primero por el cuarto de Valeria. Ella ya estaba despierta, sentada en su cama, moviendo las manos sobre la sábana como si buscara algo que no estaba. Cuando escuchó sus pasos, sonrió ligeramente y preguntó si era él. Alejandro se acercó y se sentó a su lado. Le dijo que sí y le acarició el cabello con cuidado. Valeria, sin rodeos, le preguntó si Rosa iba a volver. Alejandro se quedó en silencio un segundo, pero luego respondió que sí, que ese mismo día la vería. La reacción de la niña fue inmediata. No fue un grito ni un salto, pero su rostro cambió por completo. Se relajó, y una sonrisa real apareció. Ese simple gesto hizo que Alejandro sintiera un nudo en el pecho, pero esta vez distinto, más ligero. Bajaron juntos a desayunar. El ambiente ya no tenía la tensión de los días anteriores, pero aún se sentía una especie de espera, como si algo importante estuviera por pasar. Alejandro intentó mantener todo normal, pero no podía evitar mirar constantemente hacia la puerta, como si esperara que en cualquier momento se abriera. Pasaron unos minutos hasta que finalmente sonó el timbre. Alejandro fue el primero en reaccionar. Caminó hacia la puerta, y al abrirla, ahí estaba Rosa, vestida como siempre, sencilla, con esa misma postura firme. No había incomodidad en su forma de pararse, pero tampoco había confianza plena. Era un punto medio, como si estuviera dispuesta a intentarlo, pero sin bajar la guardia. Alejandro la saludó con un gesto respetuoso y le permitió pasar. No hubo palabras de más. No eran necesarias. En cuanto Valeria escuchó la voz de Rosa, se levantó de la silla de inmediato. Caminó rápido hacia donde estaba, guiándose por el sonido. Cuando la tuvo cerca, extendió los brazos sin dudar. Rosa se agachó y la abrazó con fuerza, sin contenerse. Ese abrazo fue distinto a cualquier otro. No fue solo cariño, fue alivio. Valeria se aferró a ella como si recuperara algo que le habían quitado. Rosa le habló con calma. Le dijo que ya estaba ahí, que no se iba a ir. Alejandro observó la escena en silencio. No intervino. Sabía que ese momento no le pertenecía. Con el paso de las horas, la casa empezó a retomar su ritmo. Rosa volvió a moverse por los espacios con naturalidad, retomando tareas, organizando cosas, pero siempre manteniendo cerca a Valeria. La niña volvió a hablar más, a reír, a hacer preguntas. Era un cambio evidente, como si hubiera recuperado su energía de golpe. Alejandro lo notaba todo, cada gesto, cada reacción, y mientras más observaba, más claro tenía lo importante que era Rosa en la vida de su hija. Pero no solo eso. También empezó a notar algo que antes no había visto con tanta claridad, la forma en que Rosa hacía las cosas. No solo cumplía con su trabajo, lo hacía con atención real, con cuidado.
No había prisa en sus movimientos, no había descuido. Todo lo que hacía tenía un propósito claro, y siempre estaba pensado en el bienestar de Valeria. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la sala revisando unos documentos, escuchó a Valeria reír desde el otro lado de la casa. Era una risa fuerte, natural, de esas que no se pueden fingir. Levantó la mirada y se quedó escuchando. No recordaba la última vez que la había escuchado así. Se levantó despacio y caminó hacia donde venía el sonido. Al llegar, se encontró con Rosa sentada en el piso junto a Valeria. Estaban jugando. Rosa le describía objetos, le hacía preguntas, la guiaba con paciencia. Valeria respondía con entusiasmo, participando en todo. Alejandro se quedó en la puerta, sin interrumpir, solo observando. Había algo en esa escena que lo detuvo. No era solo el juego, era la conexión, la forma en que Rosa entendía a su hija sin necesidad de esfuerzo, como si supiera exactamente qué hacer en cada momento. Ese tipo de cosas no se enseñan, no se improvisan, se sienten. Alejandro se dio cuenta de que, durante todo ese tiempo, había dado por hecho algo muy importante. Había visto a Rosa como parte de la casa, como alguien que ayudaba, pero no había visto todo lo que realmente aportaba. No había entendido el nivel de cuidado, de atención, de cariño real que le daba a Valeria. Esa idea empezó a quedarse más tiempo en su mente, no como un pensamiento pasajero, sino como algo que necesitaba procesar. Esa noche, después de cenar, Alejandro se quedó un rato más en la sala. Rosa estaba recogiendo algunas cosas, organizando como siempre. Valeria ya estaba en su cuarto, tranquila, lista para dormir. Alejandro miró a Rosa un momento antes de hablar. Le dijo que gracias. No fue un agradecimiento casual, fue directo, sincero. Rosa se detuvo un segundo, lo miró y asintió ligeramente. No dijo nada, pero su expresión fue distinta, más suave. No era cercanía todavía, pero ya no era distancia. Alejandro volvió a quedarse en silencio. No quería forzar nada. Sabía que las cosas necesitaban tiempo, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no la veía igual, y aunque no lo entendía completamente aún, empezaba a notar que lo que sentía no era solo gratitud, era algo que estaba creciendo poco a poco, en silencio, en medio de la rutina, en los detalles que antes no había sabido ver. Los días comenzaron a pasar con una calma que hacía mucho no se sentía en la casa. No era perfecta, no era como antes de que todo cambiara en la vida de Alejandro, pero tenía algo distinto, algo más estable. Valeria volvió a ser la niña que llenaba los espacios con su voz, con sus preguntas, con esa forma suya de encontrar alegría en cosas simples. Y Rosa estaba siempre cerca, acompañándola con esa paciencia que parecía no agotarse nunca. Alejandro empezó a notar que su rutina ya no era solo una lista de pendientes o responsabilidades. Había momentos en los que simplemente se detenía a observar, a escuchar, a estar presente sin prisa, y en esos momentos, Rosa siempre estaba ahí, moviéndose con naturalidad, como si ese lugar también fuera suyo. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Valeria jugaba sentada sobre el pasto, tocando las hojas, reconociendo texturas con las manos. Rosa estaba a su lado, explicándole lo que había alrededor, describiendo el color de las flores, el movimiento de los árboles. Alejandro los miraba desde la puerta. No intervenía, no hablaba, solo observaba. Y en ese instante, algo dentro de él se acomodó de una forma que no esperaba. No era un pensamiento claro, no era una decisión, era más bien una sensación, una tranquilidad que no venía de que todo estuviera resuelto, sino de ver que, por primera vez en mucho tiempo, su hija estaba completamente en paz. Esa noche, cuando Valeria se quedó dormida, Alejandro se quedó un rato más en la sala. Rosa estaba terminando de acomodar la cocina. El sonido de los platos, el movimiento del agua, todo se sentía cotidiano, pero diferente. Alejandro la miró unos segundos antes de hablar. No quería que sonara raro, pero tampoco quería seguir guardando lo que ya llevaba días pensando. Le preguntó si podía sentarse un momento. Rosa dudó apenas un segundo, pero aceptó. Se secó las manos y se sentó frente a él, manteniendo esa postura tranquila, pero atenta. Alejandro no sabía por dónde empezar. No estaba acostumbrado a hablar de lo que sentía, mucho menos en una situación como esa, pero decidió no complicarlo. Le dijo que quería invitarla a cenar. Rosa lo miró, sorprendida. No esperaba esa propuesta. Su expresión cambió ligeramente, no con incomodidad, pero sí con duda. Le preguntó si hablaba en serio. Alejandro asintió.
Le dijo que sí, que fuera de la casa, que solo para platicar, sin presión, sin compromisos. Rosa bajó la mirada un momento, como pensando. No respondió de inmediato. Alejandro no insistió. Sabía que no era una decisión fácil para ella. Finalmente, Rosa levantó la mirada otra vez. Le dijo que no estaba segura. No porque no quisiera, sino porque no sabía si era lo correcto. Le recordó que trabajaba en su casa, que había una línea que no era tan simple cruzar. Alejandro escuchó con atención. No intentó convencerla con palabras complicadas. Solo le dijo que lo entendía, pero que no estaba pensando en ella como alguien que trabajaba para él, que la veía como alguien importante en su vida y que quería darse la oportunidad de conocerla fuera de ese contexto. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era incómodo, era más bien un momento de decisión. Rosa respiró hondo y finalmente asintió. Dijo que aceptaba, pero con calma, sin apresurar nada. Alejandro sonrió ligeramente, no una sonrisa grande, sino una de esas que salen sin esfuerzo. Acordaron el día, algo sencillo, sin formalidades. Cuando Rosa se levantó para ir a terminar lo que estaba haciendo, el ambiente había cambiado. No era evidente, pero se sentía. 2 días después, llegó el momento. Alejandro eligió un lugar tranquilo, nada ostentoso, algo donde pudieran hablar sin distracciones. Rosa llegó puntual, vestida de forma sencilla, como siempre, pero con un detalle distinto, como si también le diera importancia a ese encuentro. Alejandro se levantó al verla llegar. Se saludaron con una mezcla de cercanía y nervios, que ninguno de los dos disimuló del todo. Se sentaron. Al principio, la conversación fue ligera. Hablaron de cosas simples, de Valeria, de la casa, de situaciones cotidianas, pero poco a poco, la plática fue cambiando. Alejandro empezó a hablar más de sí mismo, de lo difícil que había sido perder a Mariana, de lo perdido que se sintió durante mucho tiempo. No entró en detalles demasiado profundos, pero fue sincero. Rosa escuchaba sin interrumpir, con esa atención que no necesitaba palabras. Luego fue ella quien habló. Contó partes de su vida que Alejandro no conocía, lo difícil que había sido salir adelante, las decisiones que había tenido que tomar, lo que significaba para ella tener estabilidad. No hablaba desde la queja, sino desde la realidad. La conversación fluía sin esfuerzo. No había silencios incómodos. No había necesidad de aparentar nada. Era simplemente 2 personas conociéndose de verdad. En un momento, Alejandro la miró con más calma. Le dijo que había algo que quería decirle desde hacía días. Rosa se quedó quieta, escuchando. Alejandro respiró hondo antes de continuar. Le dijo que lo que sentía por ella no era solo agradecimiento, que al principio sí, pero que con el tiempo había cambiado, que la admiraba, que confiaba en ella, y que cada vez que la veía con Valeria, entendía que era alguien especial. Rosa no respondió de inmediato. Sus manos estaban sobre la mesa, ligeramente tensas. Su mirada no se apartaba de la de él. Finalmente habló. Dijo que no esperaba escuchar eso, pero que tampoco podía decir que no lo había notado, que ella también había sentido algo, poco a poco, sin buscarlo. Su voz no temblaba, pero sí tenía un tono distinto, más personal, más cercano. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un espacio donde todo lo que no se decía también tenía peso. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, sin prisa, sin presión. Rosa dudó un segundo, pero luego colocó su mano sobre la de él. Ese contacto fue suficiente para que todo lo demás dejara de importar por un momento. No había prisa, no había necesidad de decir más. Solo estaban ahí, en un punto donde todo comenzaba a tomar una forma distinta. Y sin hacer ruido, sin grandes gestos, algo nuevo acababa de empezar. Después de esa cena, nada volvió a sentirse igual, pero tampoco cambió de golpe. No fue como en las historias donde todo se transforma de un día para otro. Aquí fue distinto. Fue lento, casi silencioso. Alejandro y Rosa regresaron a la casa esa noche con una sensación nueva entre ellos. Algo que no necesitaba explicación, pero que estaba presente en cada mirada, en cada palabra que intercambiaban. Al día siguiente, la rutina continuó como siempre. Valeria se despertó temprano, llamó a su papá, y Rosa ya estaba lista para comenzar el día. Todo parecía normal, pero había pequeños detalles que marcaban la diferencia. Alejandro se detenía más tiempo en la cocina cuando Rosa estaba ahí. Rosa, por su parte, ya no evitaba tanto cruzar miradas con él. No era algo evidente para cualquiera, pero entre ellos se sentía. Valeria, sin poder ver, era capaz de percibir cambios de otra forma. Notaba los tonos de voz, las pausas, las emociones que se colaban en las palabras. Una mañana,
mientras desayunaban. Dijo algo que tomó a los dos por sorpresa. Preguntó por qué ahora hablaban diferente cuando estaban juntos. Alejandro y Rosa se miraron por un segundo. No esperaban esa pregunta. Alejandro intentó responder con naturalidad, diciendo que tal vez estaban más tranquilos. Valeria sonrió y dijo que le gustaba, que se sentía bonito. Ese comentario, tan simple, hizo que ambos entendieran que lo que estaba pasando no solo los involucraba a ellos. Los días siguieron avanzando. Alejandro comenzó a encontrar momentos para estar con Rosa fuera de la rutina de la casa. A veces salían a caminar cerca, otras veces simplemente se quedaban hablando en la sala, después de que Valeria se dormía. No había prisa, no había presión. Todo se daba con una calma que ninguno de los dos había tenido antes en algo así. Rosa seguía siendo cuidadosa, no olvidaba su lugar, ni la forma en que todo había comenzado. Pero poco a poco, esa distancia que había mantenido empezó a reducirse. Ya no era solo la persona que cuidaba la casa y a Valeria, era alguien que también ocupaba un espacio en la vida de Alejandro. Una noche, mientras estaban en la sala, Alejandro le preguntó directamente si le daba miedo lo que estaban empezando. Rosa no respondió de inmediato, se quedó pensando unos segundos antes de hablar. Dijo que no era miedo exactamente, pero sí respeto por lo que estaban construyendo, que no quería que fuera algo que se rompiera fácil. Alejandro asintió, le dijo que él tampoco quería eso, que si iba a avanzar, quería hacerlo bien. Esa conversación marcó un punto importante, no porque cambiaran las cosas de inmediato, sino porque dejaron claro que ambos estaban dispuestos a cuidar lo que estaban haciendo entre ellos. Valeria empezó a involucrarse sin darse cuenta. No hacía preguntas directas, pero buscaba estar con los dos al mismo tiempo. Le gustaba cuando Alejandro y Rosa estaban cerca, cuando las voces se mezclaban en un mismo espacio. Había momentos en los que se recargaba en uno mientras sostenía la mano del otro, como si ese equilibrio le diera seguridad. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Valeria se sentó entre los dos. Les pidió que le contaran una historia juntos. Alejandro comenzó, describiendo un lugar, y Rosa continuó, agregando detalles. Valeria escuchaba atenta, sonriendo. Esa escena, tan sencilla, tenía algo especial. No era solo un momento bonito, era una señal de que algo se estaba formando como familia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Con el paso de las semanas, la relación entre Alejandro y Rosa dejó de ser algo que solo existía en momentos privados. Ya no era necesario ocultarlo dentro de la casa. No lo anunciaron, no hicieron un cambio brusco, pero la cercanía era evidente. Alejandro empezó a mostrarse más abierto con ella. No solo hablaba de su pasado, sino también de lo que quería para el futuro. Rosa escuchaba, pero también compartía sus propias ideas, sus dudas, sus planes. Ya no era una conversación de un solo lado. Una noche, después de acostar a Valeria, se quedaron en silencio en la sala. No había televisión, no había ruido, solo la luz tenue y el sonido leve de la casa. Alejandro la miró con calma. Le dijo que no quería seguir dejando las cosas en el aire, que para él ya no era solo algo que estaba empezando, que ya sentía que era una relación. Rosa lo escuchó sin interrumpir. No parecía sorprendida, pero sí concentrada. Le preguntó si estaba seguro, no como duda, sino como una forma de confirmar que no era algo impulsivo. Alejandro respondió que sí, que no quería apresurar nada, pero tampoco quería fingir que no pasaba nada entre ellos. Rosa bajó la mirada un momento, respiró hondo, y luego volvió a verlo. Le dijo que ella también lo sentía así. No hubo una declaración exagerada, no hubo promesas grandes, solo esa aceptación clara de que lo que había entre ellos ya era algo real. Alejandro se acercó un poco más, no con prisa, no con nervios, solo con la seguridad de quien sabe lo que está haciendo. Rosa no se alejó. El beso que siguió no fue impulsivo, fue tranquilo, sincero, sin necesidad de demostrar nada. Solo fue el paso natural de todo lo que ya venían construyendo. Después de eso, se quedaron un momento en silencio, sin separarse del todo. No hacía falta hablar. Desde ese día, dejaron de pensar en lo que podía pasar, y comenzaron a vivir lo que ya estaba pasando. Y aunque ninguno lo dijo en ese momento, los dos sabían que ya no estaban en el inicio de algo incierto, sino dentro de una relación que, poco a poco, se estaba volviendo parte de sus vidas. La tranquilidad que Alejandro había empezado a sentir no duró tanto como esperaba. Durante varias semanas, todo pareció acomodarse. La relación con Rosa crecía sin presión. Valeria estaba feliz, la casa tenía vida otra vez, pero esa calma no era tan firme como parecía.
Había algo que no estaba cerrado del todo, algo que no se había ido realmente. Lucía. Alejandro no había vuelto a saber de ella desde el día que la echó de la casa. Al principio pensó que así sería, que simplemente desaparecería de sus vidas, pero no fue así. Todo empezó con una llamada. Era temprano en la mañana. Alejandro estaba en la cocina sirviendo café cuando su teléfono comenzó a sonar. No reconoció el número, pero contestó de todas formas. Al otro lado, la voz de Lucía apareció como si nada hubiera pasado. Le dijo su nombre con una calma que incomodaba. Alejandro no respondió de inmediato. Solo escuchó. Lucía le preguntó cómo estaba, como si fuera una conversación normal. Él le respondió corto, directo, preguntándole qué quería. Lucía no se molestó. Le dijo que necesitaban hablar, que había cosas pendientes, que no podían dejar todo así. Alejandro le dijo que no había nada que hablar, que todo estaba claro desde el día que se fue. Pero Lucía insistió. Su tono cambió un poco. Ya no era tan suave. Le dijo que no le convenía ignorarla, que había cosas que él no estaba considerando. Esa frase fue suficiente para que Alejandro frunciera el ceño. Le preguntó a qué se refería. Lucía no respondió directamente. Solo le dijo que pronto lo entendería. Y colgó. Alejandro se quedó mirando el teléfono unos segundos. No le gustó nada esa llamada. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Intentó no darle más vueltas, pero algo ya se había movido. Ese mismo día, mientras estaba en su oficina, recibió un aviso inesperado. Uno de sus abogados pidió hablar con él de inmediato. Alejandro aceptó, pensando que era algo relacionado con el trabajo, pero no. Cuando el abogado entró, traía un documento en la mano. Le explicó que había recibido una notificación legal, una denuncia. Alejandro sintió cómo el ambiente cambiaba en ese instante. Le pidió que le explicara mejor. El abogado fue directo. Le dijo que Lucía había presentado una acusación en su contra. No algo pequeño, algo serio. Estaba cuestionando su capacidad como padre. Alejandro se quedó en silencio. No entendía cómo había llegado a eso. El abogado continuó. Le explicó que en la denuncia se mencionaban situaciones dentro de la casa, insinuando que Valeria no estaba en un entorno adecuado, que había negligencia, que había conflictos constantes. Todo basado en lo que Lucía decía haber presenciado. Alejandro sintió una mezcla de enojo y sorpresa. No solo era falso, era un ataque directo. Le preguntó al abogado qué implicaba eso. Le explicó que, aunque no significaba una pérdida inmediata de custodia ni algo tan extremo, sí podía generar una investigación. Podían revisar su entorno, su forma de vivir, su capacidad para cuidar a su hija. Eso era lo que Lucía buscaba, meter duda. Alejandro apretó los puños sin darse cuenta. No le preocupaba solo la acusación. Le preocupaba lo que eso podía provocar en la vida de Valeria. Esa misma tarde, llegó a la casa más serio de lo normal. Rosa lo notó de inmediato. No preguntó en cuanto lo vio, pero supo que algo pasaba. Después de que Valeria se fue a su cuarto a jugar, Rosa se acercó. Le preguntó qué tenía. Alejandro dudó un momento, pero decidió no ocultarlo. Le contó todo: la llamada, la denuncia, las acusaciones. Rosa escuchó en silencio. No interrumpió. Su expresión se volvió más seria conforme Alejandro hablaba. Cuando terminó, hubo un momento de silencio. Rosa no reaccionó con miedo, reaccionó con claridad. Le dijo que eso no iba a ser fácil, que Lucía no estaba actuando por impulso, que claramente estaba buscando hacer daño. Alejandro asintió. Lo sabía. Le dijo que no entendía hasta dónde podía llegar. Rosa respondió que alguien que ya había cruzado ciertos límites no se detiene fácil. Esa frase se quedó en el aire. Valeria apareció en ese momento, caminando hacia ellos con esa seguridad que había recuperado. Preguntó si todo estaba bien. Alejandro cambió el tono de inmediato. Le dijo que sí, que todo estaba bien, pero Rosa notó el esfuerzo en esa respuesta. Esa noche, la casa volvió a sentirse tensa. No como antes, pero sí diferente. Había preocupación, había incertidumbre. Alejandro pasó parte de la noche hablando con su abogado, revisando opciones, entendiendo el proceso que podía venir. No era algo que se resolviera rápido, y mientras más escuchaba, más entendía que esto no era solo una molestia, era una amenaza real. Lucía no solo quería volver o insistir, quería desestabilizar todo, y lo estaba haciendo de una forma que podía afectar lo más importante para él: Valeria. Esa noche, antes de dormir, Alejandro fue al cuarto de su hija. La encontró dormida, tranquila, sin saber nada de lo que estaba pasando. Se sentó a su lado en silencio. La miró por unos segundos.
Y en ese momento, la decisión se volvió clara. No iba a permitir que nadie volviera a poner en riesgo la estabilidad de su hija. No esta vez, no después de todo lo que había pasado. Y mientras salía del cuarto con cuidado, entendió que lo que venía no sería sencillo, pero tampoco estaba dispuesto a perder. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y determinación. Alejandro ya no se movía con la misma tranquilidad de antes. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, tenía ahora un peso distinto. No solo estaba cuidando su vida, estaba defendiendo la estabilidad de su hija, y eso lo mantenía firme, incluso en medio de la presión. A pesar de todo, la vida dentro de la casa no se detuvo. Valeria seguía con su rutina, con su energía, con esa forma suya de llenar los espacios sin saber todo lo que estaba pasando alrededor. Rosa se mantenía cerca, no solo como apoyo para la niña, sino también como una presencia firme para Alejandro. Pero algo importante comenzó a tomar forma en medio de ese ambiente complicado. Una noche, después de hablar con su abogado por varias horas, Alejandro salió al jardín buscando un poco de aire. Se sentía cansado, no solo físicamente, sino por todo lo que tenía en la cabeza. Rosa lo vio desde la cocina y salió unos minutos después. Se acercó sin hacer ruido y se quedó a su lado. No preguntó nada de inmediato, solo estuvo ahí. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Le dijo que todo esto lo estaba agotando, que no esperaba que las cosas se complicaran así. Rosa lo escuchó con calma. Le dijo que lo entendía, pero que no estaba solo. Esa frase, simple, tuvo más efecto del que parecía. Alejandro la miró, y sin pensarlo demasiado, le dijo algo que ya llevaba tiempo creciendo dentro de él. Le dijo que no quería seguir enfrentando todo esto como si fueran dos caminos separados. Rosa frunció ligeramente el ceño, no por molestia, sino porque entendía que lo que venía era importante. Alejandro continuó. Le dijo que quería que formaran una familia de verdad, no solo en la práctica, no solo en la convivencia, sino de forma clara, sin dudas. Rosa se quedó en silencio unos segundos. No era una propuesta ligera, no era algo que pudiera responder sin pensar, pero tampoco era algo que la tomara completamente por sorpresa. Habían estado construyendo algo desde hacía tiempo, solo que ahora él lo estaba diciendo en voz alta. Le preguntó si estaba seguro de dar ese paso en medio de todo lo que estaba pasando. Alejandro asintió. Le dijo que precisamente por eso, que no quería esperar a que todo fuera perfecto, porque tal vez nunca lo sería, que lo que sentía por ella y lo que veía en su hija cuando estaban juntos era suficiente para saber que era el momento. Rosa bajó la mirada un instante, respiró hondo, y luego lo miró de nuevo. Le dijo que sí, no con emoción exagerada, no con nervios, con una seguridad tranquila, como alguien que ya había tomado la decisión antes de decirla. Alejandro sonrió por primera vez en todo el día, no una sonrisa grande, pero sí sincera. En ese momento, en medio de todo el problema con Lucía, acababan de tomar una decisión que cambiaba todo. Las semanas siguientes pasaron rápido. No hicieron una boda grande, no hubo planes complicados, fue algo sencillo, cercano, solo lo necesario, pero lleno de significado. Valeria estuvo presente en todo. No entendía cada detalle, pero sentía lo que estaba pasando. El día de la ceremonia, se tomó de la mano de ambos, y cuando escuchó que ya eran una familia, sonrió de una forma que no necesitaba explicación. Después de eso, la dinámica en la casa cambió de forma natural. Rosa ya no era solo alguien importante en la vida de Alejandro, era su esposa, y eso, aunque no cambió la forma en que se trataban en lo esencial, sí le dio una estabilidad distinta a todo, pero la vida aún tenía más por traer. Unos meses después, Rosa comenzó a sentirse diferente. Al principio no dijo nada. Pensó que era cansancio, que era por todo lo que habían vivido, pero los días pasaban y la sensación no cambiaba, hasta que decidió hacerse un chequeo. El resultado llegó más rápido de lo que esperaba, y cambió todo otra vez. Esa tarde, cuando Alejandro llegó a la casa, notó algo distinto en ella. No era preocupación, era otra cosa. Rosa lo miró unos segundos antes de hablar, y le dijo que necesitaban hablar. Alejandro sintió un pequeño nudo en el estómago. No sabía qué esperar. Se sentaron en la sala. Rosa no le dio vueltas. Le dijo directamente que estaba embarazada. El silencio que siguió no fue largo, pero fue intenso. Alejandro la miró sin decir nada por unos segundos, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Luego, poco a poco, su expresión cambió. No fue sorpresa negativa, fue algo más profundo, una mezcla de emoción, incredulidad
y una felicidad que no esperaba sentir en ese momento. Se acercó a ella sin dudar, le tomó las manos y le preguntó si estaba segura. Rosa asintió. Le dijo que sí, que ya lo había confirmado. Alejandro soltó una pequeña risa, de esas que salen cuando no sabes cómo reaccionar. Luego la abrazó, fuerte, sin decir nada más. Valeria apareció unos minutos después. Preguntó qué pasaba. Alejandro la llamó y la sentó junto a ellos. Le explicó con palabras simples que iba a tener un hermano. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió y preguntó si iba a poder jugar con él. Esa pregunta hizo que ambos rieran. Y en ese momento, por un instante, todo lo demás dejó de importar. Ni la denuncia, ni Lucía, ni los problemas. Solo estaba esa familia, formándose, creciendo y encontrando, poco a poco, su lugar. El tiempo empezó a avanzar con una mezcla rara de calma y tensión que nunca se iba del todo. La casa estaba llena de vida otra vez, pero también había una preocupación constante que Alejandro no podía soltar. A pesar de eso, hacía todo lo posible por mantener el ambiente tranquilo para Valeria y para Rosa. El embarazo avanzaba bien, sin complicaciones, y eso ya era un alivio dentro de todo lo que estaba pasando. Valeria estaba emocionada con la idea de tener un hermano. Hablaba de eso todos los días, imaginando cómo sería, preguntando si iba a poder enseñarle a jugar, si iba a reconocer su voz. Alejandro la escuchaba con una sonrisa, pero en el fondo había algo más que lo ocupaba. Una idea que llevaba tiempo rondándole la cabeza y que no había querido enfrentar del todo. Una tarde, mientras estaban en el consultorio del médico familiar para un chequeo de rutina de Rosa, el doctor mencionó algo que cambió el rumbo de la conversación. Fue casi al final, cuando todo parecía ya terminado. El doctor, con un tono tranquilo, comentó que recientemente habían comenzado a trabajar con un tratamiento nuevo relacionado con problemas de visión en niños. Alejandro levantó la mirada de inmediato. No esperaba escuchar algo así. El doctor continuó explicando. No prometía milagros, no hablaba de resultados seguros, pero sí de avances reales. Dijo que en algunos casos específicos, con ciertas condiciones, había habido mejoras importantes. Alejandro sintió como algo se encendía dentro de él. No era emoción completa, era algo más cuidadoso. Había pasado tanto tiempo aceptando la realidad de Valeria que no sabía si debía permitirse pensar en algo diferente. Le preguntó directamente si ese tratamiento podía funcionar en su caso. El doctor no respondió de inmediato. Fue honesto. Dijo que había que hacer estudios, que no todos los casos eran iguales, que no podía asegurar nada, pero tampoco lo descartó. Esa posibilidad, aunque fuera pequeña, fue suficiente para que Alejandro no pudiera dejar de pensar en eso. Salieron del consultorio en silencio. Rosa notó el cambio en él. No necesitó que dijera nada para entender que algo se había movido. Ya en el coche, Alejandro finalmente habló. Le contó lo que estaba pensando, lo que significaba esa posibilidad, lo que le daba miedo. Rosa escuchó con atención. No lo interrumpió. Cuando él terminó, ella habló con calma. Le dijo que entendía su emoción, pero que también había que ser cuidadosos, que no podían crear expectativas sin saber realmente qué podía pasar. Alejandro asintió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía ignorar esa oportunidad. Esa noche, después de acostar a Valeria, se sentaron a hablar los tres. Alejandro no quiso ocultarle nada. Le explicó a su hija, con palabras simples, que existía una posibilidad de que pudiera ver, no como una promesa, sino como algo que podían intentar. Valeria escuchó en silencio. No reaccionó de inmediato. Luego hizo una pregunta que dejó a Alejandro sin aire por un segundo. Preguntó cómo se veía él. Alejandro sonrió con una mezcla de emoción y nervios. Le describió su rostro, su forma de ser, su expresión cuando la miraba. Valeria escuchaba con atención. Luego dijo que le gustaría verlo algún día. Esa frase fue suficiente para que Alejandro tomara la decisión por completo. Los días siguientes se llenaron de citas médicas, estudios, análisis. No era un proceso rápido. Cada paso requería paciencia. Cada resultado abría nuevas preguntas. Pero Alejandro no se detuvo. Rosa estuvo en todo momento a su lado, manteniendo el equilibrio cuando él se adelantaba demasiado en sus pensamientos. Valeria, por su parte, enfrentaba todo con una tranquilidad que sorprendía. No mostraba miedo, pero tampoco emoción exagerada. Para ella, era simplemente algo que estaba pasando. El proceso fue largo. Hubo momentos en los que parecía que no iban a avanzar, otros en los que los resultados eran alentadores. Alejandro vivía entre la esperanza y el miedo constante de ilusionarse demasiado. Rosa se mantenía firme,
No lo dejaba caer, pero tampoco lo dejaba perder el control. Llegó el momento del tratamiento, el día que todo comenzaba de verdad. Alejandro no durmió la noche anterior. Se levantó varias veces, revisó todo, como si pudiera controlar algo que estaba fuera de sus manos. Rosa lo observaba, entendiendo su ansiedad sin necesidad de palabras. En el hospital, el ambiente era distinto, más serio, más técnico. Valeria estaba tranquila. Tomaba la mano de su papá con confianza. Antes de entrar, Alejandro se agachó frente a ella. Le dijo que todo iba a estar bien, que pasara lo que pasara, él iba a estar ahí. Valeria sonrió y le dijo que ya lo sabía. Ese momento se le quedó grabado. El procedimiento comenzó. Alejandro tuvo que esperar afuera. Esos minutos se sintieron eternos. Caminaba de un lado a otro, se sentaba, se levantaba. Rosa estaba con él, en silencio, sosteniéndolo sin necesidad de decir nada. Finalmente, el médico salió. Su expresión no era fácil de leer. Alejandro se acercó de inmediato. El doctor le explicó que el procedimiento había salido como esperaban, pero que ahora venía lo más importante, el tiempo, la recuperación. No podían saber de inmediato si funcionaría. Esa espera fue la más difícil. Los días pasaron lentos. Cada pequeño cambio era analizado. Cada reacción de Valeria se volvía importante. Alejandro intentaba no adelantarse, pero era imposible no hacerlo, hasta que llegó el día en que todo cambió. Pero eso aún no lo sabía. Los días después del tratamiento se sintieron más largos que cualquier otra etapa que Alejandro hubiera vivido. No era una espera tranquila. Era una mezcla constante de esperanza y miedo que no lo dejaba descansar del todo. Cada mañana comenzaba igual, con la misma pregunta en su mente, con la misma necesidad de ver algún cambio, por pequeño que fuera. Valeria seguía siendo la misma en muchas cosas. Caminaba con cuidado, hablaba con la misma calma, buscaba las manos de su papá y de Rosa para ubicarse, pero también había detalles nuevos, muy sutiles, que empezaban a llamar la atención. El médico había sido claro. No todo sería inmediato. No habría un momento exacto donde todo cambiara de golpe. Pero aún así, Alejandro no podía evitar estar pendiente de cada reacción. Una mañana, mientras estaban en la sala, Valeria estaba sentada en el sillón, en silencio. No estaba jugando como siempre, no estaba hablando, solo estaba quieta. Alejandro lo notó de inmediato. Se acercó despacio y le preguntó si estaba bien. Valeria no respondió de inmediato. Su rostro estaba distinto, más concentrado. Luego levantó la mano frente a ella, como si intentara tocar algo que no estaba ahí. Alejandro sintió cómo el corazón se le aceleraba. Rosa también se acercó, sin hacer ruido, observando. Valeria parpadeó varias veces, como si algo le molestara o le sorprendiera al mismo tiempo. Y entonces dijo algo que cambió todo. Dijo que veía luz. No fue un grito, no fue emoción desbordada. Fue una afirmación sencilla, pero llena de algo nuevo. Alejandro se quedó completamente quieto. No reaccionó de inmediato, como si necesitara asegurarse de que había escuchado bien. Le preguntó con cuidado qué quería decir. Valeria respondió que ya no todo estaba oscuro, que había algo diferente, algo que no sabía explicar bien, pero que estaba ahí. Rosa llevó la mano a su boca, conteniendo la emoción. Alejandro se agachó frente a su hija, tratando de mantener la calma. Le preguntó si podía ver algo más. Valeria cerró los ojos un momento, y luego los abrió otra vez. Dijo que veía algo brillante, que no sabía qué era, pero que estaba ahí. Ese fue el primer momento, el primero de muchos. Los días siguientes trajeron más cambios, lentamente, sin prisa, sin exageraciones. Valeria empezó a distinguir formas, sombras, movimientos. No entendía todo, no podía nombrarlo todo, pero estaba viendo. Alejandro la acompañaba en cada paso, le describía lo que estaba frente a ella, comparando lo que ella percibía con lo que él veía. Rosa hacía lo mismo, con paciencia, guiándola sin presionarla. Fue un proceso, no fue perfecto. Hubo momentos de confusión, momentos en los que Valeria se sentía abrumada. Pasar de la oscuridad a la luz no era solo emoción, también era un cambio grande que su mente tenía que aprender a manejar. Pero no estaba sola, nunca lo estuvo. Un día, mientras estaban en el jardín, ocurrió algo que Alejandro no iba a olvidar jamás. Valeria estaba de pie, con la mano tomada de Rosa. Alejandro estaba frente a ellas, a unos pasos de distancia. Rosa le dijo a Valeria que intentara mirar hacia el frente, que se concentrara. Valeria entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de enfocar algo que apenas comenzaba a entender. Alejandro no se movió.
No dijo nada, solo la miraba. Y entonces, lentamente, Valeria soltó la mano de Rosa, dio un pequeño paso hacia adelante, y dijo algo que le rompió todo por dentro. Dijo que creía que lo veía, no con claridad, no con detalles, pero lo suficiente para reconocer una figura, una presencia. Alejandro sintió que el tiempo se detenía en ese instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Dio un paso más cerca, con cuidado, sin querer abrumarla. Le habló, le dijo que era él. Valeria sonrió, y esa sonrisa fue distinta a todas las anteriores, porque esta vez no solo lo escuchaba, también lo estaba viendo. Rosa no pudo contenerse. Las lágrimas le salieron sin esfuerzo. Se llevó una mano al rostro, emocionada, viendo algo que nunca pensó presenciar de esa forma. Ese momento marcó un antes y un después. No solo para Valeria, sino para todos. La casa cambió otra vez, pero esta vez de una forma que se sentía como un nuevo comienzo real. Valeria empezó a descubrir el mundo de otra manera. Los colores, las formas, los rostros, todo era nuevo para ella. Hacía preguntas constantes, quería entender lo que veía, compararlo con lo que había imaginado durante años. Alejandro estaba en cada paso, le mostraba todo con paciencia, disfrutando cada reacción, cada descubrimiento. Rosa también estaba ahí, acompañando, cuidando, guiando como siempre lo había hecho, pero ahora, con algo más, con la satisfacción de ver que todo lo que había protegido, todo lo que había cuidado, estaba dando fruto de una forma que nadie había esperado completamente. Con el paso de los días, la visión de Valeria fue mejorando. No era perfecta, pero era suficiente para cambiar su vida por completo. Alejandro, en medio de todo eso, entendió algo que no había podido ver antes. Todo lo que había pasado, el dolor, las decisiones equivocadas, los momentos difíciles, todo había llevado a ese punto, no como una recompensa, sino como una oportunidad de empezar de nuevo, pero ahora con más claridad, en todos los sentidos. Y mientras veía a su hija caminar hacia él sin miedo, reconociendo su rostro poco a poco, supo que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar.